Mi mensaje es la teología liberal. Y vamos a leer 1 Corintios 2, del 6 al 8. Lea conmigo la palabra de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Ocupe su lugar, por favor. La teología liberal, yo no sé si usted ha escuchado esta definición, pero en la historia de la humanidad, para los 1700, 1800, se puso de moda la transformación de la teología bíblica en una teología liberal, más abierta, influenciada por la revolución industrial, influenciada por los pensamientos de ese siglo, ¿sí? Y donde Immanuel Kant, que fue uno de los precursores, dijo que la razón tenía que separarse de la religión, y que si en la Biblia había cosas que no podrían ser explicadas por la razón, como son la creación de Dios, los milagros, o cosas que no puedan ser explicadas racionalmente, había que separarlo. Esa revolución también teológica es importante. Hoy yo voy a hablar de esos antecedentes, porque hoy en día en la iglesia, con los teólogos, muchos predicadores, algunos con conocimiento o sin conocimiento, están aplicando en sus iglesias, en su predicación, esa transformación que se llevó a cabo en ese tiempo. La mayoría de los teólogos, un 90% de los teólogos para ese tiempo en Estados Unidos, adoptaron estos razonamientos. Y de pronto ellos dijeron cosas muy graves, como que la Biblia no es inerrante. ¿Sí me explico? Que la Biblia sí tiene errores, que la Biblia no es la palabra infalible de Dios. Ellos empezaron a decir que van a desmitificar las Sagradas Escrituras. Es decir, si hay acontecimientos como que el mar se abrió, como si el Jordán se abrió, van a tratar de dar una explicación científica, y en el caso de que la ciencia no pudiese explicar esos acontecimientos, se iban a tomar como experiencias del cristiano nada más, pero no algo literal. ¿Sí me explico? Y eso fue lo que abrazó y se denomina la teología de la liberación o teología liberal. Y donde se le dijo a la iglesia, o los teólogos aprendieron que ahora lo que ellos iban a hacer es transformar las Sagradas Escrituras a otro tipo de interpretación. Sin embargo, usted puede leer ahí, dice el versículo 6, sin embargo hablamos, dice, sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Dice, más hablamos sabiduría de Dios. Es decir, nosotros reconocemos que las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios, la palabra infalible de Dios. Dice la Escritura que los santos hombres de Dios, ¿verdad?, hablaron las Sagradas Escrituras siendo inspirados por Dios. Y si la Biblia dice en Éxodo 20, en Deuteronomio 5, que fue Dios el que literalmente escribió en unas tablas la palabra de Dios, es porque Él lo escribió así, de esa manera. Y si la Escritura dice que Moisés escribió el Pentateuco, es porque Él lo escribió siendo inspirado por Dios.
mucha revelación. Dice la Biblia que las escrituras no fueron una inspiración humana, ¿sí? Sino que ellos hablaron lo que Dios les reveló, lo que Dios les habló. Por eso, cuando usted lee la escritura, dice la Biblia que los profetas de Dios decían: así dice Jehová, porque Dios directamente les habría revelado su preciosa palabra. ¿Cuál es el peligro cuando se empezó a meter la filosofía o la ciencia para interpretar las escrituras? Que muchos jóvenes en Europa abandonaron su fe porque quisieron explicar la Biblia con la ciencia. Y cuando se encontraron que no era explicable que el Mar Rojo se abriera, así me explico, que no era lógico, entonces muchos de ellos empezaron a dudar de su fe y empezaron a utilizar otras formas, otros métodos. Estos teólogos empezaron a hacer un énfasis, amada iglesia, sobre lo humano. Es decir, ellos dijeron: los avivamientos que ha habido en la historia de la iglesia no son los basados en Hechos, ¿verdad? 1:7 o Hechos 2, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No es obra de Dios, ellos dijeron, sino dijeron que fue por obra humana. Y ellos empezaron a hacer mucho énfasis en la obra social, en los métodos humanos. ¿Y por qué te predico esto? Porque hoy en día muchas iglesias, la mayoría de iglesias, ¿sí me explico?, han ido por el método humano más que por la palabra de Dios. Los elementos de la palabra de Dios son muy claros para la iglesia. Usted quiere ver una transformación en la vida del hombre, en la vida de una sociedad. Los métodos bíblicos son fáciles, ¿verdad? Ayuno. Los grandes avivamientos empezaron con oración siempre. Un grupo de personas en 1917, no en los grandes salones, ¿verdad?, de ese tiempo, no en las iglesias más preparadas de ese tiempo, sino en lugares muy humildes, en una bodega, ¿verdad?, toda fea, pero donde un grupo de personas decidió entregarse en búsqueda a Dios, en oración. Hicieron una velada de oración, llorando y buscando el rostro de Dios. Y dice la historia que ellos pensaban hacer, ¿verdad?, un tiempo, pero cuando el Espíritu Santo de Dios les escuchó, los visitó. ¿Sí me explico? Ellos fueron transformados. Y en esa bodega vieja, fea, pero con gente sedienta de la palabra de Dios, iglesia, la presencia de Dios descendió por el designio de Él. ¿Sí me explico? Y ese avivamiento tardó meses, donde personas del mundo entero visitaban ese lugar para recibir la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero la teología de la liberalidad, de la liberación, teología liberal se le denomina, cambió el método y dijo: nosotros vamos a ayudarle a Dios. ¿De qué manera? Tratando los temas sociales de la iglesia, dándole alimento al pobre, dándole psicología a aquel ser humano que necesita un tratamiento psicológico, viendo lo que la sociología dice conforme al entorno para ayudar a la sociedad. E intentaron ayudarle. ¿Sí me explico? Pastor, ¿eso lo estamos viviendo el día de hoy? Sí, lo estamos viviendo el día de hoy. Dice la escritura, siga leyendo en el versículo 7, dice: la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. El versículo 8, léalo: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció.
porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Es tan fea esta teología que empezaron a decir: el Cristo de la Biblia no es el mismo Cristo de la historia. Es más, ¿quién sabe si el Cristo de la historia realmente existió? Y ellos empezaron a decir: Jesús no viene por segunda vez, Jesús viene al corazón del hombre. Pastor, otro día yo profundizaré en esto. ¿Esto ha llegado hoy a las iglesias? Sí ha llegado a las iglesias. Porque hoy en día muchas iglesias ven el método humano y lo han puesto en práctica. ¿De qué manera? Con los métodos humanos. ¿Por qué cree usted que las grandes iglesias, lo que tienen mayor asistencia acá en Puebla y en diferentes lugares del mundo, todas utilizan mucha iluminación y sonido? ¿Por qué cree usted? Porque eso ya lo estaba utilizando, y otro día profundizaré sobre eso, el método humano. ¿Qué es lo que provoca un buen sonido con iluminación en la mente del hombre? Y esto no es Biblia, este es el método humano. Ellos dijeron: hay que ponerle un lugar adecuado, con una iluminación adecuada, con un sonido adecuado. Y entonces, sin necesidad de hablarles de sacrificio, sin necesidad de hablarles, porque la iglesia ha abandonado. ¿Quién quiere orar hoy en día en la iglesia? Díganme, ¿quién quiere orar? Nadie quiere orar. ¿Quién quiere ayunar hoy en la iglesia? Nadie quiere ayunar. ¿Quién quiere profundizar sobre las Sagradas Escrituras? Nadie quiere profundizar. ¿Por qué? Porque el ser humano quiere algo que toque más sus sentidos, algo que no le provoque sacrificio. ¿Sí me explico? Y ellos, sabiendo, ¿verdad?, los métodos humanos, empezaron a manejar. ¿Qué efectos tiene en la persona ese tipo de actos? Música bonita, profesional, en un ambiente de oscuridad, con una buena iluminación tenue. ¿Qué es lo que provoca en el ser humano? Científicamente, ¿sabe qué provoca? Diga usted la palabra hedonismo. Que el ser humano busque sus placeres, aún dentro de la iglesia. La oscuridad en un concierto lo que provoca es que los hombres se sientan separados, independientes, y entonces puede dar libertad. La teología liberal, ¿saben qué decía? Yo conozco a Dios por mis experiencias. ¿Sí me explico? Y muchos artistas hoy lo están diciendo: a Dios yo lo veo en el agua, a Dios yo lo vi caminar en la noche, ¿verdad?, a través de un niño pobre. A Dios yo lo vi, ¿verdad?, a través de mirar el cielo. Y rebajan a Dios a las experiencias sensoriales. No, a Dios lo conocemos porque la palabra de Dios dice quién es Él y cómo es Él. ¿Sí me explico? Y debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en ese evento a un cristiano en iluminación tenue, con música? Provoca que el hombre vaya más hacia sus sentidos, hacia sus placeres. Y por eso la iglesia ha perdido espiritualidad. Dicen: les voy a dar una experiencia. ¿Sí me explico? Que su experiencia sea única. Y yo estaba viendo la iglesia más importante en Colombia, hermanos. Bueno, era bailes, ¿cómo se le llama? Tradicionales, regionales, ahí en la iglesia, ahí danzando. Eran bailes ya más modernos, como ritmo de reggaetón, como banda, tipo banda con tambores, y bailes, coreografías. O sea, todo está lleno, ¿sí?, en un ambiente oscuro, con buena iluminación, para provocar una experiencia única, dicen ellos, una experiencia diferente. Pero eso no ayuda al hombre espiritual ni al ser humano.
Y por eso no hay cambios en la iglesia, porque nada más viven bajo emoción, bajo una nueva experiencia. Esto ya viene, los científicos lo han estudiado, hermanos, ya desde tiempo, pero hoy en día abrazó la iglesia. Los avivamientos desde Pentecostés, avivamiento en Indonesia, avivamiento en la calle Azusa, no iniciaron con una experiencia de música, no iniciaron con una experiencia de iluminación, no con algo espectacular, si me explico, que a tus ojos te impacte, te desconecte. Eso es psicología, eso es sociología, ¿sí me explico? Por eso usted ve todos los conciertos del mundo, ¿a poco son en el día? Son en la noche, todos, y ninguno dice vamos a tener nuestro concierto en el día, alguno que otro, pero la mayoría son en la noche con una gran iluminación. ¿Sí me explico? Dice alguien, le pongo música norteña en un ambiente semioscuro al hombre, y ¿saben qué le provoca? Tomar mucho más. Le pongo a la mujer cuando entra al centro comercial música suave y va a tardar más tiempo ahí. Y si le pongo, escúchenme, música en inglés, de seguro va a comprar más. ¿Por qué? Porque la gente necesita ser identificada. A lo que yo el día de hoy le digo, nosotros no hablamos sabiduría humana, sino queremos seguir hablando palabra de Dios. Porque el hombre no va a ser salvo por sus experiencias que tenga, ni aún dentro de la iglesia, sino más por la comunión que tenga con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que para encontrarlo merece un sacrificio, ayuno, mucha oración, estar en la presencia de Dios. Amén. Dice la Biblia en Hechos que todos estaban juntos, unánimes. ¿Qué estaban haciendo? Orando a Dios, adorando. ¿Sí me explico? No buscando una experiencia, estaban en obediencia a la palabra de Dios. La teología liberal inició para 1700, 1800 y el día de hoy se está aplicando dentro de las iglesias, dentro de los templos. Usted y yo debe de tener cuidado con eso, de decir yo sigo a Cristo no por mis experiencias. ¿Sí me explico? Yo lo sigo porque Él es el único Salvador. Yo lo sigo, Jesús, sí o no, cuando les dio de comer a la gente, por multitudes lo seguían, ¿verdad que sí? Miles lo seguían. Pero cuando Él les habló del pan de vida, ¿verdad?, de su sangre que iba a ser su sacrificio, dice que muchos empezaron a decirle a Jesús, eso ya no me gusta, y le empezaron a abandonar. Porque la gente solamente quería satisfacer su emoción, su necesidad temporal, y por multitudes lo seguían. Pero cuando Él empezó a hablar la palabra de Dios, se empezaron a ir, y los discípulos se preocuparon, y Pedro dijo, Señor, se están yendo. ¿Sí me explico? Y Jesús les dijo, ¿ustedes también quieren irse? ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesús? Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, como iglesia, yo le pido que este mensaje lo abrace. Yo no busco a Dios por experiencias personales. Como iglesia, hermanos, desde hace muchos años yo he visto esta evolución. Algo que pegó a la iglesia se le llamaban encuentros, posencuentro y reencuentro. Yo no sé si ustedes escucharon, donde aislaban a las personas otra vez para quitarles su, ¿verdad?, dependencia familiar o de iglesia. Les quitaban teléfono y los arrancaban. Eso es psicología, porque una persona, ¿verdad?, que está sola, el enemigo sabe. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quién, y él sabe que si aísla a alguien es más dependiente de algo. En esos encuentros utilizaban esa psicología. Te quitaban de todo, teléfono, familia, todo, para apartarte, y ahí hacían psicología. Te hacían renunciar a tu encuentro con Jesús cuando tú le recibiste. Te decían, eso ya no sirve, aquí te vas a encontrar con Jesús. Ponían una cruz muy grande y hacían que la gente renuncie a su fe.
psicología. ¿Usted necesita un encuentro con Cristo? ¿Sí o no? Yo ya no. Ya lo tuve hace muchos años cuando le recibí como mi Señor y Salvador personal. A su nombre dele gloria. Entonces esa teología fue implementada hasta el día de hoy y cada día se va a poner mucho peor, porque es parte de la corriente aún a nivel mundial. A nivel mundial nos están proponiendo el día de hoy que nos olvidemos de nuestro razonamiento, ¿verdad? De las realidades, de la química, de la genética, y nos están diciendo: ya no eres lo que tú eres, sino te voy a dar conceptos para que los recibas. Y ahora ya tú no eres un ser humano, ya no eres hombre, ya no eres mujer, sino ahora puedes ser lo que tú te percibas que eres. ¿Sí me explico? Un hombre, y es esta noticia impactante, yo la he dado 3-4 veces. Hoy se la recuerdo, un hombre en Canadá, casado, con hijos, y él de pronto dijo: ya no me percibo como esposo, como hombre, yo soy una niña de 6 años. Y lo peor del caso, que las leyes en Canadá se lo aprobaron. Él se separó y él fue, y una familia lo adopta como una niña. Imagínense una persona alta, casi 2 metros, bien robusta, vestida como niña, y dentro del seno de una otra familia. A eso hemos llegado y es lo que están proponiendo. Por eso debemos de tener cuidado. Otro día yo ampliaré esto del efecto, ¿verdad?, de las luces, el sonido dentro de la iglesia cristiana. Hoy en día muchos pastores ya no le hablan a su iglesia, ¿verdad?, de que vamos a ayunar, a predicar, vamos a orar, tener más conocimiento de la Biblia, sino le hablan de experiencias. Vas a tener un encuentro con Dios como nunca antes. Esta experiencia para el evento tal va a ser única. Y las masas van, porque eso es mercadotecnia. Una asistente, y con esto concluyo este mensaje, asistió desde hace 10 años a una iglesia, no digo nombres, la más importante en Puebla, que se mueve bajo todo eso, muchas cosas tremendas. Y después de 10 años, cuando le llevamos el evangelio, cuando me pregunta: oiga, yo me tengo que vestir como dice la Biblia, o no importa mi vestimenta, yo le digo: pues la Biblia dice que sí, no ha cambiado. Cuando ella me pregunta: oiga, ¿puedo escuchar música cristiana y música secular?, le digo: pues sí, porque si escuchas música secular te vas a instar a muchas cosas. ¿Sí me explico? La música secular va orientada hacia los deseos de este mundo. ¿Sí me explico? Y si tú escuchas música secular, sí o sí, no vas a ser instrumento de Dios. Tarde que temprano vas a caer. Oiga, ¿puedo celebrar Halloween? Le digo: pues pienso que no, porque el Halloween es la fiesta más pagana, es el cumpleaños de Satanás. Los brujos celebran ese día. Y por primera vez recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador recientemente, después de haber acudido 10 años a una iglesia de ese corte, de ese tipo. Es increíble, ¿sí me explico? Por eso tenemos que volver. Dice la palabra del Señor que si ellos hubieran conocido quién era Cristo, ¿verdad?, si ellos hubieran sabido quién era, ni siquiera lo hubieran crucificado. Porque quién, ¿verdad?, entendiendo quién era Él. Pero ellos se basaron a el razonamiento humano, a sus religiones, y el político a su política, y terminaron crucificando a Cristo. Por eso el día de hoy hablamos de lo desastroso, de lo terrible de la teología liberal inmiscuida dentro de las iglesias. Por eso yo le pido al Señor que nos guarde. A los más jóvenes acá, mis hijos, las señoritas, sí les pido de todo corazón: métanse a la palabra, y si la palabra lo dice, amén, y si no, aunque nos cueste, hay que tratar de obedecer, para ser oveja y no cabrito, para no ser parte solo de los llamados, sino de los escogidos. En otras entregas hablaré más de esto, las siguientes predicaciones, más concreto, pero el día de hoy yo le invito y que le diga al Señor: me basta tu palabra, y si la Biblia lo dice, lo haré, y si la Biblia lo dice, lo creeré.
Porque de acuerdo a la teología liberal, ¿cómo yo podría explicar cuando en un hospital, verdad, me mandan a traer una mujer atormentada completamente? Traigan a un pastor, por favor. Yo no era su pastor, acepté el llamado, fui. ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo no sabía por qué, pero su esposo estaba en el hospital solamente con minutos de vida. No le quise preguntar, no era propio decirle por qué minutos de vida. Simplemente dijo, porque los médicos me mandaron a traer, yo de aquí no me muevo porque ellos ya no le dan vida. De acuerdo a la teología liberal, ¿cómo explico este acontecimiento? Dirigido por Dios, porque vemos la Biblia. Si Jesús aumentó los peces, los aumentó. Si Jesús sanó al leproso, lo sanó. Dio vista al ciego, dio vista al ciego. Si Jesús resucitó al muerto, resucitó al muerto. Aunque la razón y esta teología no lo expliquen, la palabra de Dios lo dice y así fue. A su nombre dele gloria. Alabe a Dios porque Él vive. Y esa mujer con lágrimas en sus ojos, y ahí llamamos, estábamos afuera del hospital, a todas las personas: vengan, 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 porque quiero que sean testigos. Juan dijo: predicamos lo que hemos visto y oído, no fábulas, ¿sí me explico? No historietas, no experiencias, sino hechos reales que ellos vivieron y lo escribieron para que nos quedara como testimonio. Al nombre de Cristo dele gloria. Y alabe a Dios porque Él vive. Con lágrimas en sus ojos, esta mujer lloraba. Y le digo: ¿crees que Dios puede sanar a tu esposo? Yo no sé si creía o no, pero me dijo sí. Y toda la gente, les dije: aquí va a suceder algo para que ustedes crean y no crean en sus ídolos. Sí les dije: no es la imagen ni nadie. Escúchenme. El Dios de la Biblia, Jesucristo su Hijo, es el que va a hacer la obra aquí. Y ustedes van a ser testigos. No sé qué me dio, pero recibí convicción en la palabra y que el brazo de Jehová no se había acortado. Oramos al Señor, creímos al Señor y yo me fui. Lo único que le pedí es: quiero que vayas con tu esposo a la iglesia donde te voy a dar la dirección el domingo a tales horas, a dar testimonio de lo que Dios hizo en su obra, en su vida. ¿Sí me explico? Y así fue. Llegó ella todavía medio moribundo el hombre, pero vivito, a dar testimonio. Dice la mujer: casi lo traigo a fuerza, porque cuando estaba muriéndose, Diosito, clamaba a Dios. Y después le dije: pero el compromiso era que tú dieras el testimonio, y casi lo traje a fuerza. Y aquí está porque quiere dar su testimonio. Ya dio su testimonio. No supe cuál era su situación después. Más de 50 puñaladas le habían dado en todo su cuerpo. Y lo habían aventado a orilla de una carretera, dándolo por muerto. Esa era su situación. Y qué bueno que no la sabía. Porque si la sé, y como somos muy racionales y a veces queremos racionalizar todo, ¿qué hubiera dicho cualquier creyente, cualquier cristiano? ¿Oramos por milagro? ¿Oramos por sanidad? ¿Verdad que no? ¿Quién? Perforado hígado, intestino, no sé, un desastre. ¿Sí me explico? Y no creas que fue a dar su testimonio luego, a los 20 días, tal vez al mes. Pero él vivió dándole horas de vida. La teología de la liberación, que quiere utilizar métodos humanos, no sirve para el reino de los cielos, pero es la que ha invadido, escúchenme, casi un 80% de las iglesias. Es el evangelio que se está predicando. Tengamos cuidado con eso. No lo sensorial, sino lo que diga la palabra de Dios. Comparta la palabra. Dios le bendiga. Y quiero que ahorita tengamos preguntas y respuestas.